El acta de la sesión 130 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 131 queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señora presidenta. No hay documentos para dar cuenta en la sesión de hoy. De acuerdo. Entonces solamente podría ofrecer la palabra sobre asuntos varios. No hay palabra solicitada, señora presidenta. Si gusta, suspende algunos minutos. De acuerdo. Suspendemos mientras esperamos que se puedan ingresar por esta vía, que además se está celebrando esta sesión de forma mixta, es decir, de forma presencial o vía remota a través de la aplicación Zoom, mientras esperamos a las invitadas a exponer a esta sesión que es de continuidad del proyecto de ley. Esta sesión tiene por objeto continuar con el estudio del proyecto de ley de origen en moción de las diputadas señoras Vallejo, Castillo, Ertz, Giles, Marzán, Nullado y Santibáñez y de los diputados señores Boric, Jiménez y Walker, que establece un procedimiento especial para hacer efectiva la responsabilidad civil del Estado respecto de personas que hayan sido víctimas de lesiones, mutilaciones o muerte en el contexto de las movilizaciones sociales. Boletín número 13.854-17. Para este propósito, la Comisión acordó invitar a la señora Subsecretaria de Derechos Humanos, señora Lorena Recabarre, y a la coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Psicólogas y Psicólogos, señora Francisca Pese. Ofrezco la palabra, señora Francisca, ya que usted ha tenido la voluntad de estar conectada. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señora diputada, diputada Emilia Nullado, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, diputadas y diputados presentes, autoridades presentes. Como primera cosa, agradecer la invitación para poder participar de esta sesión. Me excuso por los minutos en que me demoré, pero no me había llegado el link de conexión. El objetivo de mi participación el día de hoy es comentar con ustedes algunas indicaciones que se hicieron en la mesa de trabajo respecto del proyecto de ley inicial, en razón de algunos estándares, digamos, de Naciones Unidas en materia de reparación y también en razón el conocimiento, digamos, de la psicología como ciencia, ¿no? Algunas materias que nos preocupaban respecto del proyecto inicial. Voy a tratar de recoger, digamos, las inquietudes que se plantearon, que se conversaron en ese momento y que dieron origen a las propuestas de modificación. En relación a el objeto de la ley, ¿ya? En que expresamente se habla de indemnización como una parte, digamos, de la reparación, a nosotros nos preocupó que se pudiera mal comprender que esta propuesta de ley de reparación era una propuesta que abarcaba la reparación por completo, ¿ya? Y en el entendido que abarca solo uno de los aspectos, digamos, que deben considerarse respecto de la reparación. Los estándares de Naciones Unidas refieren que lo sustancial de la reparación es devolver a las víctimas la situación anterior en la que se encontraban,
otorgando medidas de satisfacción, garantías de no repetición, medidas de rehabilitación e indemnizaciones justas que compensen el daño, el lucro cesante, el daño moral y el perjuicio al proyecto de vida. Entonces, como ustedes, digamos, pueden imaginarse aquí, estamos abordando en este proyecto de ley solo un aspecto de la reparación. Consideramos entonces que era importante que eso se explicitara en el texto de la ley, ¿ya? Que quedara sentado de manera explícita, cosa que no se comprendiera como la acción que el Estado debía realizar en materia de reparación y que con eso, digamos, estuviera resuelta esa materia, ¿ya? En relación a los estándares, nosotros hay distintos, digamos, áreas, no ámbitos de los estándares de reparación, y esta ley solo ve, digamos, la reparación pecuniaria en la que se deben considerar algunos aspectos, como, digamos, el lucro cesante y el daño, ¿no? En relación a eso también, nosotros consideramos que sería, digamos, interesante poder, como les decía yo, que quedara sentado por explícito que existen otros ámbitos que deben ser atendidos desde el Estado en materia de reparación. ¿Qué nos preocupa de esto? No solo el que no se aborden en este instrumento todos los ámbitos, sino qué es lo que podemos transmitirle a las víctimas con este texto, ¿ya? Por eso nos parece tan importante que se explicite en el documento algunas cosas que, si bien no van a ser abordadas o resueltas desde esta medida, se indique que se está en cabal conocimiento de que existen otros aspectos a considerar en materia de reparación. Porque las víctimas podrían malentender que esto es la reparación y nos preocupa que eso pueda generar un impacto negativo en las personas que ya han sido dañadas por el Estado. Entonces la idea es prevenir aquello, haciendo, digamos, estas aclaraciones en el texto del documento. Otra preocupación que surge en relación al documento inicial tiene relación que también nos parece importante, digamos, relevar en el texto que las manifestaciones de violaciones a los derechos humanos se han dado de diversas maneras, no solo se ha producido mutilaciones, muerte o trauma ocular, sino que también hay otras manifestaciones de violaciones graves a los derechos humanos que hemos tenido que lamentablemente observar, como tortura, violencia sexual, ya en todos sus grados, ¿no? Ahí, digamos, hay una variabilidad importante. Por ejemplo, bajo la tipificación del delito de tortura está la tortura, los apremios y la vejación injusta. También nos preocupa entonces que si queda suscrito el documento a la reparación en materia de trauma ocular, mutilación y muerte, de alguna manera se esté también dando la señal de que las personas que han sufrido este otro tipo de violencias por parte de agentes del Estado no serían víctimas, ¿ya? Cosa que sería un error, y el no reconocerlas es de alguna manera perpetuar la conducta de malos tratos desde el Estado. Me explico. Desde la psicología, lo que hemos ido estudiando en relación a el trauma complejo y sus distintas manifestaciones, hemos podido constatar que cuando no se reconoce un tipo de violencia, ¿ya? Institucional, cuando se niega por acción o omisión
la comisión de este tipo de violencia por agentes del Estado o personas a su servicio, cuando no se repara, ¿ya?, de alguna manera el trauma se mantiene en el tiempo como si siguiera sucediendo, ¿ya? O sea, el omitir en este caso podría significar que para estas personas que no están consideradas dentro de este tipo, dentro de esta figura legal, podría significar que experimenten como si siguieran siendo maltratados por el Estado, como si siguieran siendo torturados, por ejemplo, ¿no? Eso tiene que ver con con características de este tipo de trauma, ¿no?, que es un trauma bien especial, tiene diferencias con otro tipo de experiencias traumáticas, se parece mucho a la violencia sexual intrafamiliar, por ejemplo, ¿no? Entonces, el no reconocer, el negar, el hacer como si no hubieran sucedido estos hechos, el circunscribir el documento a ciertos tipos de daño y no incluirlos todos, a los que no incluimos corremos el riesgo de perpetuar, digamos, su experiencia de trauma, ¿ya? Y con eso se profundiza mucho el impacto y el daño. Entonces, nuestra sugerencia tiene relación con evitar aquello, ¿no? En relación a quienes debemos considerar víctimas, no solo por el tipo de delito, sino que el impacto, ¿no?, que produce la violencia de Estado, ¿ya? También nos merece, digamos, una consideración especial en el proyecto de ley. Toda vez que nosotros, digamos, tenemos muy claro desde la psicología que las personas que son dañadas con este tipo de violencia no es solo la víctima directa, ¿sí? Aquí, digamos, debemos comprender también que el impacto tiene un efecto, digamos, multiplicador hacia las personas que están en el entorno cercano de la persona que es víctima directa y hacia la comunidad también. Entonces, no queremos con esto indicar que todas esas personas deben recibir la reparación que se está proponiendo, pero sí nos parece importante también que se explicite en el texto, digamos, ¿no?, que existen distintos tipos de víctimas, ¿no?, que están las víctimas directas, pero también como víctimas indirectas debemos considerar a la familia, ¿ya?, y a las comunidades. El impacto de la violencia institucional, sobre todo en contextos de violencia política, modifica la forma de relacionarse con el mundo de la persona que es víctima directa, y eso también entonces de alguna manera tiñe las relaciones interpersonales no solo en su familia sino que en su comunidad también, y por eso se multiplica, ¿no?, el efecto. No tiene la misma intensidad sin duda para la víctima directa que para la comunidad como experiencia. Sin embargo, digamos, uno puede documentar efectos en estas otras esferas. Y en relación a la comunidad también nos parecía importante dentro de las víctimas indirectas considerar a los equipos intervinientes como parte de la comunidad, ¿no?, a los equipos intervinientes de las víctimas. Que, insisto, nuestro interés no se relaciona con que deba entregárseles reparación pecuniaria a esas personas, pero sí nos parece que podría enriquecerse el texto de la ley y entender, digamos, el instrumento no solo como un instrumento jurídico o legal, sino que también como una acción del Estado, que el documento en sí promueva reconocimiento y reparación, ¿sí? Incorporarle entonces al documento esta mirada más victimológica, desde lo técnico, digamos, tendría ese nombre, cosa de manera tal, digamos, que al leer el instrumento, las personas
comprendan que el Estado se está haciendo cargo de un fenómeno del cual ha tomado conocimiento de todos los elementos. Sin embargo, esta medida, digamos, de reparación va dirigida a puntualmente, digamos, a un elemento de la reparación, etcétera, etcétera. No sé si logro, digamos, explicarme en relación al por qué creíamos que el texto puede enriquecerse y de alguna manera transformarse entonces en, dependiendo de cómo esté redactado, el texto podría ser potencialmente reparador o podría ser, lamentablemente, potencialmente un instrumento que genere más daño, en la medida en que no se haga cargo, al menos en los antecedentes, del fenómeno por completo. En relación al tiempo que se establece para, digamos, acceder a los beneficios, nos parecía atendible que se hiciera cargo, digamos, el Estado de Chile de los criterios, digamos, ¿no? Que ha sugerido Naciones Unidas en relación a este tipo de delito, y que esto entonces fuera imprescriptible, ¿sí? De hecho, durante el último examen que rindió el Estado de Chile ante el Comité contra la Tortura, una de las indicaciones que se le hace al Estado de Chile es que modifique el tipo penal de la Ley 20.968, que es la que tipifica el delito de tortura, ¿ya? Y que incorpore a ese marco normativo la imprescriptibilidad del delito. ¿Ya? Sabemos que los delitos que se relacionan con trauma complejo son, como les decía, como la tortura o la violencia sexual intrafamiliar, son delitos que son muy complejos de develar, ¿ya? Para las víctimas. Entonces, muchas han develado porque han requerido acciones urgentes en el ámbito de la salud, las que no han tenido el daño físico que ha requerido de una intervención urgente en materia de atención médica. Muchas de esas personas sabemos que no se van a acercar y que no van a denunciar y que les va a costar mucho tomar esa decisión. Seguramente va a tener que haber cambio de gobierno y pasar, digamos, bastante agua bajo el puente para que se animen a acercarse, y esto por diversas razones, por temor, por vergüenza, o porque simplemente muchas de estas personas les cuesta mucho reconocerse en la condición de víctima, ¿ya? Y eso es frecuente, es esperable en este tipo de trauma. Y por otro lado, como les mencionaba anteriormente, nos preocupa también que con el texto se transmita la idea equivocada de que si no soy víctima de trauma ocular o de mutilación o de muerte, en el caso de los familiares, entonces no soy víctima, ¿sí? Por eso, digamos, las indicaciones anteriores. En relación a ya el procedimiento del acceso, digamos, al beneficio, nos parecía relevante incorporar la posibilidad que garantice el derecho a ser escuchado por el tribunal en el caso de las víctimas, pero que fuera, digamos, solo en la medida en que la víctima quisiera, ¿no?, relatar los hechos al juez que toma conocimiento, digamos, de la solicitud, y para ello promovíamos como estándar para esa entrevista los criterios del capítulo 4 de la letra B, H, I, J y K del Protocolo de Estambul, donde específicamente el instrumento que es un instrumento técnico complementario a la Convención contra la Tortura que propone Naciones Unidas como un estándar eficaz para documentar tortura, ¿ya? Hace alusión a la entrevista para las víctimas de tortura,
¿ya? Hay que, para los que no conocen, digamos, este instrumento tiene lineamiento para la investigación y la documentación, o sea, no solo es un instrumento forense, sino que también provee de un formato, digamos, y lineamientos para la entrevista, no solo pericial, sino que también, digamos, judicial, ¿no? Entonces, nuestra sugerencia es en el sentido de garantizar el derecho a ser oído para las personas que quieran relatar, pero que esa entrevista se ajuste, digamos, a los estándares del Protocolo de Estambul en los puntos que se refieren a la entrevista en particular. También en relación a la documentación o los medios probatorios de los hechos, nos parecía conveniente que también el tribunal pudiera escuchar a un perito, ¿no? A un perito forense, y que éste utilizara los criterios del Protocolo de Estambul para el examen físico o para el examen psicológico, ya dependiendo del caso, y en el entendido que no es necesario que para realizar este procedimiento lo haga sí o sí un organismo del Estado. El espíritu del estándar del Protocolo de Estambul de Naciones Unidas, que surge desde la sociedad civil, es precisamente para ser principalmente aplicado por la sociedad civil. En Latinoamérica, Chile es el tercer país en implementarlo, y parte su implementación en nuestro país por el Estado, curiosamente, ¿no? Y precisamente desde el servicio médico legal. Esa es la historia, digamos, así parte la implementación en nuestro país. Y en México, que fue el primer país, y en Ecuador también, la implementación partió por el Estado, curiosamente. Sin embargo, el instrumento es un instrumento que ha sido, como les comentaba, pensado y diseñado por la sociedad civil para ser utilizado por la sociedad civil, digamos, o sea, para realizar informes independientes, ¿no?, del Estado, con el fin de visibilizar el delito de tortura. Entonces, se los comento porque, digamos, muchas veces se malentiende que el estándar del Protocolo de Estambul es como que solo pudiera ser utilizado por los organismos estatales y solo pudiera aplicarlo el Servicio Médico Legal u otros organismos estatales. En ese sentido, entonces, es que nosotros proponíamos que si el tribunal iba a oír el informe de un perito o perita, digamos, cumpliera al menos con los lineamientos básicos de la documentación física y del daño psíquico que contempla, digamos, el Protocolo de Estambul. El Protocolo de Estambul está en Internet y es autoexplicativo, lo puede usar, digamos, cualquier médico, cualquier abogado o cualquier psicólogo, ¿ya? Eso. En relación a las evaluaciones y como último punto, también nos parecía importante que si estas se habían realizado en tribunales de otro ámbito, como por ejemplo tribunales en lo penal, que estuvieran investigando los hechos, este tribunal, el Tribunal Civil, pudiera, digamos, también utilizar como parte, digamos, de los antecedentes probatorios estos informes realizados a la persona en otros ámbitos de la justicia, con el fin de evitar la victimización secundaria, conocida como revictimización, reducir al máximo esa posibilidad, porque, digamos, la evaluación es la misma. Entonces nos parecía innecesario, digamos, hacer pasar por una segunda evaluación a la misma persona.
Eso son básicamente nuestras observaciones al proyecto de ley inicial. Yo he preparado un documento sobre trauma complejo y específicamente los efectos, digamos, de la violencia institucional y los estándares de reparación en materia, digamos, de violaciones a los derechos humanos, que ya he puesto a disposición del equipo de la diputada Camila Vallejo, que fue la que convocó a la mesa en la que nosotros participamos como comisión. Así es que no sé a qué más yo deba enviar, remitir ese documento, que sin duda, digamos, contiene información bastante más detallada que la que les acabo de mencionar, pero en virtud del tiempo es lo que yo principalmente quería comentarles el día de hoy. Muchas gracias, señora Francisca Pese. Le agradecería si nos colocara a disposición el documento del cual usted habla para complementación, pero también pudiera enviar a la Secretaría la exposición, el documento que utilizó para ahora, para que se pueda tener en la página. Ok, sí, yo para ahora tengo solo un punteo, pero sí, ¿ya? Puedo adjuntar todo. Ya, muchas gracias. Ver la posibilidad, si, señor secretario, a solicitud de algunos diputados o diputadas para las preguntas que le podrían hacer. ¿Alguna diputada o diputado? La diputada Carmen Hertz y el diputado Miguel Crispi, señora presidenta. Ya. Ofrezco la palabra, diputada Carmen Hertz. Bueno, ¿aló? ¿Se escucha, presidenta? Sí, claramente. Sí, muchas gracias, presidenta. Bueno, quería agradecerle, por cierto, a la señora Francisca Pese, quien ha tenido la gentileza de concurrir a esta audiencia y exponernos los antecedentes muy importantes que nos expuso por parte del Colegio Psicólogo. Quería señalar, presidenta, a través suyo, que quienes patrocinamos este proyecto de ley, efectivamente en el momento que corresponde, que es en la discusión particular de este proyecto, vamos a ingresar indicaciones a fin de incorporar las modificaciones que efectivamente propuso la mesa de trabajo y que tiene que ver con lo que ha señalado la señora Pese. En primer lugar, lo más importante es que es especificar que esta indemnización constituye una esfera de la reparación como obligación internacional del Estado, de acuerdo, ¿no es cierto?, a las normas del derecho internacional, pero que no es una reparación obviamente integral, pues le faltan otros aspectos, la garantía de no repetición, la garantía de accesibilidad a las prestaciones de salud, la garantía de acceso a la justicia, la posibilidad de restitución in integrum si fuera posible, en fin. También la mesa de trabajo indicó de ampliar los tipos penales que darán acción para acogerse a esta ley, ¿ya? Asimismo, nosotros pensamos ingresar indicaciones en que efectivamente se puede aplicar el protocolo, se deba aplicar el protocolo de Estambul, o sea, el manual para documentar el delito de la tortura, tanto en la investigación previa como en la realización de los informes de peritos y en lo que corresponda, porque el protocolo de Estambul sabemos que es el instrumento crucial, ¿no es cierto?, en el esfuerzo que la comunidad internacional ha hecho para terminar con la impunidad de los responsables de la tortura. Vamos también vamos a ingresar indicaciones que tienen que ver con particularidades para los efectos preparatorios, sobre el tema de la prescriptibilidad, en fin. Varias de las propuestas van a ser ingresadas porque van a mejorar, obviamente, este proyecto de ley en los términos también que ha señalado la señora Pese, que formó parte de esta comisión de trabajo,
Y en particular yo quería consultarle a ella si de qué manera estiman que esta reparación, digamos, aunque sea una reparación pecuniaria, ¿no es cierto?, un aspecto, como dijimos, de la reparación integral a la que está obligado el Estado, pudiera ser percibido como las víctimas, sentir las víctimas como una reparación al trauma en salud mental que sufrieron por ser objeto o de torturas, o de violencia, o de detención ilegal, o sea, de agravios por parte de agentes del Estado. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada Hertz. Ofrezco la palabra al diputado Miguel Cris. Gracias, Presidenta. Yo sí, solo quería agradecerle a la señora Francisca Pecci porque creo que en su exposición da cuenta primero de la insuficiencia, pero no poniendo el peso de la carga en el proyecto, sino poniendo el peso de la carga en la brutalidad que significa ser víctima de violación a derechos humanos por parte de aparato del Estado y la necesidad de tener políticas que se encarguen de que el Estado cumpla su responsabilidad, su obligación de la no repetición, de alcanzar la verdad y de reparar. Yo quería por eso agradecerles, pero el documento de trabajo, porque creo que nos puede ayudar a hacer lo más preciso un proyecto de ley en el cual creo que nuestra legislación tiene poca experiencia. Es decir, no existe, sobre todo en este tipo de contexto, políticas que estén orientadas a la reparación, y creo que la respuesta del Estado en el caso del estallido social devela esa falencia. Es decir, como la respuesta ha sido programas muy, muy, muy mínimos que en proporción no logran, de verdad, como ni siquiera creo rozar como la profundidad que tiene el daño que sufren las víctimas de aparato del Estado, personas vinculadas a este. Así que agradecer la presentación, ojalá cuanto antes nos pueda mandar ese documento para poder complementar y mejorar el proyecto de ley. Muchas gracias, diputado. Ofrezco la palabra a la señora Francisca Pecci, por favor. Muchas gracias, diputada. En relación a la consulta de la diputada Carmen Hertz, yo pienso, digamos, que este proyecto de ley puede, digamos, procurar en parte puede representar en parte, digamos, un punto a favor en el proceso de reparación respecto del trauma psicológico en las víctimas, en la medida en que, digamos, es un instrumento que reconoce. Básicamente lo entiendo, creo que, digamos, aquí hay un elemento clave que tiene que ver con el reconocimiento, digamos, desde el Estado de los crímenes cometidos y de que estos, digamos, deben ser reparados, ¿ya? Eso simbólicamente, digamos, es importante, muy importante para las víctimas y para su proceso, ¿no?, de reparación, porque promueve, digamos, la reelaboración, digamos, de la experiencia traumática. Sin embargo, la reparación pecuniaria creo que no es el eje central, digamos, ¿no?, de la reparación, por lo menos en salud mental. Creo que, como les decía, simbólicamente es un elemento, digamos, de reconocimiento que es importante, es muy importante y que desde ese punto de vista sí aporta, digamos, ¿no? Sin embargo, eso debe ser complementado con otras acciones, como el acceso a la posibilidad de tratamiento en materia de salud mental, de tratamiento especializado, y también otra serie de acciones que tienen que ver con las garantías de no repetición, porque, digamos, un proyecto de ley es reconocimiento estatal, pero desde el Poder Legislativo. En las garantías de no repetición se contemplan, ¿no?, elementos como el reconocimiento del Estado, pero del Estado completo, digamos, ¿no?, respecto de los hechos sucedidos, inclusive la posibilidad de pedir perdón por los hechos, ¿no? Esos son elementos, además, que
que en relación a nuestra historia reciente, ¿no? Y a las violaciones graves cometidas por el Estado de Chile durante la dictadura cívico-militar, hay algunos elementos, digamos, de estas garantías de no repetición que no cumplimos, ¿no? Que como país, digamos, no implementamos, ¿no? Entonces yo creo que es súper importante revisar lo que hicimos bien, porque sin duda muchas cosas se hicieron bien, pero lo que nos faltó por hacer, ¿no? Para no repetir, digamos, los mismos errores. Entonces, bueno, eso, creo que este proyecto de ley es un elemento que puede aportar, pero sin duda no es suficiente, digamos, ¿no? Para, digamos, la reparación y la rehabilitación en materia de salud mental. Muchas gracias, señor secretario. ¿Hay alguna otra pregunta o alguna palabra solicitada de parte de algún diputado o diputada? No, señora presidenta. Señora Francisca, le queremos dar las gracias por su exposición, por los antecedentes que usted nos ha entregado para en el momento en que se lleve a cabo la discusión en particular, podamos también acompañar todas aquellas indicaciones de acuerdo al trabajo que está realizando la comisión del cual usted es parte y donde nos va a servir para que también las familias de las víctimas puedan tener las aclaraciones y también la tranquilidad de que se incorporarán a aquella propuesta de trabajo. Le agradecemos, muchas gracias y esperamos el documento a disposición en la Secretaría de la Comisión. Muchas gracias. Gracias a ustedes por escucharme y yo voy a remitir el documento de inmediato por correo electrónico a la Secretaría de la Comisión. Le agradecemos. Para continuar con el propósito de este proyecto, continuar en la discusión, es importante también invitar al Ejecutivo, en los cuales se invitó a la señora subsecretaria de Derechos Humanos, señora Lorena Recabarren. Así que, por lo tanto, ofrezco la palabra, señora Lorena. Muy buenas tardes, presidenta, diputada Emilia Nullado. Muchas gracias por la invitación de la comisión a poder conversar en el contexto de la tramitación de este proyecto de ley. Saludo por su intermedio a los diputados y a la diputada Carmen Hertz, que hoy día están presentes, y también a Francisca Peche, que acaba de exponer. Sin más, presidenta, me gustaría señalar que hemos sido citados como ejecutivo. También hoy día nos acompaña, está con nosotros el subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, Max Pavés, a quien también aprovecho de saludar. Hemos sido invitados a comentar nuestra opinión de este proyecto de ley, cuya idea matriz es proponer un procedimiento especial para todas las personas que fueran víctimas de lesiones y mutilaciones, así como de la muerte, para familiares en contexto de movilizaciones sociales en el denominado estallido social, con la finalidad de lograr que las víctimas accedan a un procedimiento veloz. Eso señala la idea matriz del proyecto en trámite. Y tiene 4 artículos permanentes. El primer artículo que señala cuál es el objetivo de la ley, que es básicamente el que acabo de señalar como idea matriz. El artículo 2, que desarrolla una serie de definiciones. El artículo 3, que habla sobre los requisitos en relación a la responsabilidad del Estado. Y el artículo 4, que habla del procedimiento aplicable. En primer lugar, yo quisiera señalar que nosotros compartimos, reconocemos y lamentamos, ¿verdad?, las víctimas de lesiones, de mutilaciones, las víctimas que están vinculadas, pero especialmente han sido básicamente la expresión de aquello, de víctimas de trauma ocular, y por lo tanto también nosotros compartimos la preocupación que existe en relación a en lo señalado en los fundamentos de esta iniciativa legal
cuál es, y cito entre comillas, que las personas afectadas en su vida, su salud y su integridad física y psíquica, además de requerir verdad, justicia, reparación, puedo agregar garantías de no repetición, sean atendidos en sus tratamientos médicos, que requieren, ¿verdad?, de ser atendidos en sus tratamientos médicos y psicológicos, además de las determinaciones de las responsabilidades penales y civiles que corresponden. Y junto con atenderse desde el punto de vista médico y de su salud psicológica, también, ¿verdad?, requieren de esta rehabilitación necesaria para reparar el daño del cual fueron víctimas. Y de ahí que yo quisiera señalar que el apoyo integral a las víctimas ha sido un trabajo que por supuesto requiere siempre de perfeccionamientos, de mejora, y de ahí las conversaciones y las reuniones que se han tenido con organizaciones, principalmente de víctimas de trauma ocular, pero ha sido un trabajo asumido para, desde el Estado, desde el Ejecutivo, en relación a las víctimas de trauma ocular y las personas víctimas de lesiones, especialmente de lesiones graves con secuelas. Hemos conversado, se ha conversado en esta misma comisión del Programa Integral de Reparación Ocular y del Programa de Atención a Víctimas de Lesiones Graves con Secuelas. El PIRO, como ustedes saben, fue creado el año 2019, en noviembre, y ha ido poco a poco, ¿verdad?, abordando la dimensionalidad compleja que requiere la atención de una reparación integral. En este primer caso, en estos casos que estoy comentando, ha sido específicamente el Ministerio de Salud quien ha coordinado este apoyo integral con especial dedicación y coordinación con las organizaciones de víctimas de trauma ocular por medio del programa que ya refería y también del recientemente creado en agosto Departamento de Derechos Humanos del Ministerio de Salud, que ha sido instruido expresamente para ocuparse con una mayor integralidad de la reparación, porque entendemos, como bien se ha dicho, lo señalaba Francisca Peche en su intervención, la reparación es en estos casos un apoyo integral que supera una indemnización o que supera la atención médica directa de la lesión o del daño que se haya sufrido físicamente, sino que también esa atención psicológica y posteriormente incluso esa rehabilitación que permite reincorporarse, ¿no?, en una trayectoria de vida que ha sido indudablemente afectada. Y es en este contexto también, señora Presidenta, que tal como también señala el proyecto de ley en su fundamento, nuestro Estado de Derecho cuenta con un sistema de justicia penal y un sistema de justicia civil cuyos distintos actores, ¿verdad?, tienen la autonomía, las competencias y las facultades para avanzar en el marco de nuestra institucionalidad con el objetivo de hacerse cargo, ¿verdad?, de la determinación de las responsabilidades penales y civiles que corresponden. De hecho, las personas que han denunciado ser víctimas de violaciones de derechos humanos están en curso aquellas investigaciones y han presentado en muchos casos, como corresponde, la solicitud de indemnizaciones civiles que corresponden al Estado, más allá o sin perjuicio de lo que ya hemos señalado en relación a este apoyo integral que, por ejemplo, se está llevando a cabo a través del Programa Integral de Reparación Ocular. En particular, y en este sentido, yo quisiera detenerme en uno de los aspectos que más llama la atención jurídicamente en el ámbito de la iniciativa legal en trámite, porque pareciera tener dos grandes objetivos, ¿no? Buscar un procedimiento veloz, dice la idea matriz, ese veloz es un adjetivo del proyecto, pero remite directamente al marco procesal conocido desde principios del siglo XX como el juicio sumario, contenido en los artículos 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y sin hacer además mención alguna a la pertinencia de la aplicación eventual del artículo 748 del mismo Código sobre el juicio de Hacienda, que es un procedimiento que se aplica en todos los casos en que el Estado tiene interés también y que, como podemos conversar en el fondo más adelante en esta misma sesión o en otra, es un juicio, un procedimiento de lato conocimiento por escrito, con mucha ritualidad y formalidades y que por lo tanto pareciera no atender esta característica de velocidad que se le quiere imprimir al procedimiento referido, ¿no?
Y lo más complejo a nuestro juicio, presidente, por su intermedio a los miembros de esta comisión, es que el proyecto dispone de una manera general y bastante ambigua normas que modifican el sistema de responsabilidad del Estado, solo para ciertos casos específicos. Ya podremos referirnos en torno a la temporalidad del proyecto, lo que podría resultar en una grave afectación del ordenamiento jurídico. Ustedes conocen que la responsabilidad del Estado tiene su fundamento en la Constitución Política de la República, artículo 38, inciso segundo, y en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que además han sido complementadas estas normas, ¿verdad?, por aquellas del Código Civil y el respectivo desarrollo jurisprudencial que ha tenido estas normas en nuestro país en las últimas décadas. Para ser efectiva la responsabilidad, como sabemos, ¿verdad?, se reconoce la necesidad que exista un factor de imputación, que en este caso específico, que es la responsabilidad del Estado, la que se dice, que se presume, ¿verdad?, existiría, es la falta de servicio, abandonando la idea de una responsabilidad objetiva del Estado. La falta de servicio, el concepto de falta de servicio ha sido construido tanto desde la norma como desde la jurisprudencia a partir de los artículos 6, 7 y 38 de la Constitución, más algunos referidos al 4, el 42, por ejemplo, en la Ley de Base, tal como ha sido ratificado por la Corte Suprema. Y aquí me quisiera detener brevemente, voy a leer una breve extensión de una sentencia en el caso 21.793 de febrero del año 2018, donde la Corte Suprema, en su considerando quinto, dice, abro comillas, resulta necesario consignar que la falta de servicio constituye un sistema de responsabilidad de la Administración del Estado construido dogmática y jurisprudencialmente en base a lo preceptuado por los artículos 6, 7 y 38 de la Constitución Política de la República, así como en base a otras normas infraconstitucionales, dentro de las cuales se encuentran la del artículo 44 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, que dispone: los órganos de la Administración serán responsables del daño que causen por falta de servicio. No obstante, el Estado tendrá derecho a repetir en contra del funcionario que hubiera incurrido en falta personal, cierre de comillas. En este sentido, señora Presidenta, por su intermedio de la Comisión, la falta de servicio es el factor de atribución, la atribución general de la responsabilidad patrimonial de la Administración. Por lo tanto, no basta con señalar que ésta se acredita por el solo Ministerio de la Ley, disponiendo una especie de presunción legal, ¿no?, sobre la responsabilidad del Estado. Tenemos que recordar que en sede civil el factor de atribución corresponde a aquel elemento de la responsabilidad civil que permite trasladar el perjuicio sufrido a un patrimonio distinto al de la víctima, siendo los más usuales, y aquí tal vez un poco, la distinción un poco técnica, pero la asunción del riesgo creado, que es la responsabilidad estricta, y la culpa, que es la responsabilidad por culpa. Y en este marco, la falta de servicio constituye la forma que adopta la culpa como factor de atribución en el caso de responsabilidad del Estado. Es importante recordar y destacar que no existe sistema de responsabilidad civil que prescinda del factor de atribución, sin perjuicio de que se han diseñado sistemas que en este factor, donde este factor se presume, digo, por ejemplo, el caso de la culpa presunta, la culpa es establecida por ley, la culpa infraccional, o bien la responsabilidad civil es estricta, en la cual existe una ausencia de descarga de la defensa. Pero en estos casos, esta situación es excepcionalísima y por lo tanto no se aplica la responsabilidad del Estado, puesto que normalmente es utilizada en actividades en extremo riesgosa, como por ejemplo señala la Ley de Seguridad Nuclear respecto de actividades nucleares. Estoy poniendo una excepción, el caso de una excepción muy excepcionalísima. En un sistema de responsabilidad civil, señora Presidenta, se debe buscar un equilibrio entre la reparación de los daños y el incentivo o desincentivo de cierta actividad. Y por ello se estima prudente que, salvo causales de extrema peligrosidad, la regla general es que la culpa, la responsabilidad extracontractual, ¿verdad?, deba ser probada y que las descargas de la defensa sean amplias. Excepcionar ese paradigma necesita la existencia de fundamentos jurídicos, sociales, económicos, que fueran suficientes como para aumentar, ¿verdad?, el ámbito de la incertidumbre en las relaciones jurídicas al interior de un ordenamiento jurídico, todo lo cual no aparece de la lectura del proyecto ni sus antecedentes. Desde una perspectiva procedimental, por otra parte, si nosotros excluyéramos la necesidad de acreditar la falta de servicio, estaríamos vulnerando principios básicos del sistema procesal.
Por ejemplo, la bilateralidad de la audiencia y el debido proceso. Un sistema de este tipo asume, ¿verdad?, este debido proceso asume que una de las partes, en este caso el Estado, es automáticamente culpable, en el caso que no se valorara aquello, ¿verdad?, sería automáticamente culpable por su sola condición y naturaleza sin que tenga sentido, ¿verdad?, someter la atribución de responsabilidad a una discusión entre las partes. No tiene sentido, pareciera, someter esta discusión ante un juez imparcial e independiente. ¿Cuál sería el fundamento para que el Estado no tenga la posibilidad de ofrecer pruebas de descargo respecto de las imputaciones que se le hacen? El proyecto no ofrece esta solución. En efecto, incluso en aquellos casos en que excepcionalmente se utilizan figuras de culpa presunta o culpa infraccional, aún así el demandado puede efectuar su descarga acreditando conductas o circunstancias que lo eximen de esa responsabilidad que se le imputa. Las que no están presentes en la iniciativa que se está estudiando en esta comisión, Presidenta. Pues parece ser que se pretende que el Estado responda solo por el hecho de ser Estado, de manera tal que es complejo, ¿verdad?, imaginar cómo el Estado pueda desconocer su calidad de tal para poder descargar esa responsabilidad. En este sentido, vuelvo a recordar la idea de que es de considerar que el rol del juez en el establecimiento de la responsabilidad del Estado es un rol fundamental. La Corte Suprema, y aquí voy a volver a hacer mención voy a leer un pedazo, en una sentencia rol del año 2017, de febrero del 2018, señala que deberá ser el juzgador quien señale si un determinado hecho dañoso es o no constitutivo de falta de servicio, perfilándose una serie de elementos o circunstancias que el sentenciador deberá atender a efectos de esclarecer su configuración, entre otros, el carácter del servicio público, así como las normas que lo regulan, el tiempo y el lugar en que se desarrolla el servicio, los medios técnicos y humanos con que cuenta la Administración para desarrollar su actividad, lo que constituye la defensa fundamental de la Administración en cuanto logre acreditar que el servicio actuó conforme al estándar medio de actuación, la gravedad de la falta y la previsibilidad del daño, cierre comillas. Esto está contemplado, se está complementado también en esta misma sentencia, por el mismo tribunal, en una sentencia posterior. Puedo dejar este material a disposición de la comisión, no quiero detenerme más en eso, pero es del caso, señora Presidenta, hacer presente que la posibilidad de la defensa es la esencia de todo sistema judicial contencioso. Y si una norma presumiera siempre, en toda oportunidad, la responsabilidad de un sujeto, la consecuencia esperable, ¿verdad?, es que una disposición de esta naturaleza sea la abstención absoluta del ejercicio de aquella actividad, al menos de parte del sujeto que es considerado culpable, y hablo de esta manera en general de la responsabilidad del Estado. Y por otra parte, además, no tenemos que olvidar que como requisito para la procedencia de la indemnización por conceptos de reparación ante hechos ocurridos por falta de servicio por parte del Estado, ¿verdad?, se requiere de la determinación de un nexo causal entre la falta del servicio y el daño producido. Estamos ante hechos que no podemos evaluar, ¿verdad?, de esta manera tan general. La Corte Suprema se vuelve a referir sobre este tema en el sentido que acabo de señalar y que puedo dejar en la minuta que puedo poner a disposición de esta comisión. El proyecto de ley prescinde de este nexo causal a efectos de la reparación civil en términos de los que he puesto previamente, ¿no? La causalidad como elemento de la responsabilidad que permite conectar el hecho con el daño, permite con ello fijar el límite, por ejemplo, del daño indemnizable, y por ende haciendo posible la determinación del monto de la indemnización, de la cuantía de los daños, etc. En este sentido, Presidenta, quisiera terminar esta parte de la exposición y quedando disponible, por supuesto, yo y mi equipo a preguntas de la comisión, dejándolo hasta acá en términos de este primer aspecto que nos parece muy fundamental, que tiene que ver con las características a que refiere la exhibición, la presunción, ¿verdad?, de la omisión de servicio por parte del Estado y por lo tanto la generación de esa responsabilidad en relación a todo daño que se haya producido en una temporalidad específica,
sin que además el procedimiento, como señalaba en un inicio, pareciera ser, pudiera ser coherente con esa complejidad que requiere el acreditar, ¿verdad?, esa calidad de víctima, según además lo define el propio proyecto de ley. Con eso por ahora termino, Presidenta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Lorena Recabarren, subsecretaria de Derechos Humanos. Señor secretario, ¿algún diputado o diputado para la consulta a la señora subsecretaria? Sí, señora presidenta, el diputado Miguel Crispi y enseguida la diputada Carmen Hertz. Ofrezco la palabra al diputado Miguel Crispi. Gracias, presidenta. Bueno, saludar a la subsecretaria, al subsecretario, distinguido ahí en su nueva oficina, y a todos los colegas. Yo, a través suyo, presidenta, quisiera dos preguntas. Primero, en relación, yo sé que este es un proyecto que aborda el tema de la reparación, pero en relación a la justicia, preguntarle a la subsecretaria cuántas querellas está patrocinando hoy día el gobierno en relación a violación a derechos humanos en contexto de protesta social. Yo sé que el INDH ha patrocinado más de 1.800, cerca de 1.500 por tortura y tratos crueles, 270 por flagelo y violencia sexual, y quisiera saber si el Ejecutivo está patrocinando en este momento alguna querella, y cuántas. Y en segundo lugar, en particular respecto al proyecto de ley, efectivamente el proyecto de ley plantea una complejidad que el actual sistema judicial no permite resolver. Y en eso yo quisiera preguntarle a la subsecretaria, que no me queda claro más allá del análisis que hacen como Ejecutivo, ¿cuál va a ser su disposición respecto a este proyecto de ley? Si es que lo van a indicar, si es que no hay ningún punto de intersección y por tanto el oficialismo va a rechazar este proyecto de ley, si es que lo están evaluando, porque, o sea, yo entiendo las complejidades, pero bueno, en un proyecto de ley el Ejecutivo tiene iniciativa también, y me parecería a mí importante que se involucraran, más allá de destacar cuáles son sus problemas. Pero eso depende claramente de ustedes. Entonces, no, en la presentación no se expresa claramente cuál va a ser la disposición del Ejecutivo en relación a la tramitación de este proyecto de ley, y yo quisiera preguntarle ahí a la subsecretaria eso, o sea, qué es lo que van a hacer como subsecretaría con este proyecto de ley, más allá de entender cuáles son los temas que parecieran ser más complicados. Eso, presidenta. Muchas gracias, diputado. Ofrezco la palabra a la diputada Carmen Hertz. ¿Se escucha? Sí. Gracias, presidenta. Bueno, saludar a la subsecretaria de Derechos Humanos, la señora Lorena Recabarren, y también al subsecretario que se ha conectado a nuestra sesión. A ver, un punto respecto a lo expuesto por la subsecretaria, a quien le agradecemos, por cierto, su exposición, es cuando algo formal hace referencia a la subsecretaria a que esto podría regularse como juicio de Hacienda. Bueno, yo querría precisar que en realidad que aquí estamos hablando de obligaciones internacionales del Estado de Chile y no de la indemnización de perjuicio por el incumplimiento de un contrato civil, que es lo recurrente en un juicio de Hacienda, digamos, que esas son las materias recurrentes en los juicios de Hacienda. Y que efectivamente aquí la idea matriz es un procedimiento veloz para la reparación, para una esfera de la reparación a la cual es obligado el Estado por sus compromisos internacionales. No quiero entrar, digamos, de nuevo en el cuerpo de este proyecto que sin duda va a ser, como señalé anteriormente, mejorado con las indicaciones que ingresemos en el momento que corresponde, cuando estemos discutiendo en particular el proyecto. Pero yo quisiera también, a través suyo, preguntarle a la subsecretaria cuál es la estadística de número de víctimas por acción de agentes del Estado que maneja la subsecretaría y que dice en relación
con las manifestaciones que comenzaron el día 19 de octubre del año pasado. La segunda pregunta a través suyo es también, dado la diversidad de estadísticas y cifras que se han proporcionado incluso a esta comisión en relación con las personas que hoy permanecen en prisión preventiva por delitos asociados o vinculados al estallido social, al denominado estallido social del 19 de octubre en adelante. ¿Cuál es la cifra que maneja el Ejecutivo en relativo a esto, ya que tenemos distintas, como digo, estadísticas de la Defensoría Penal Pública o de la Fiscalía? ¿Y cuánto es el tiempo, si tienen esa estadística, tienen además el tiempo que estas personas están con una cautelar de prisión preventiva y cuál es el delito que se les imputa? Y por último, me sumo a la preocupación y consulta que hizo el diputado Crispi en relación a cuál es la disposición del Ejecutivo en relación a esta reparación, a esta esfera de la reparación, a sabiendas, ¿no es cierto?, que como Estado y como parte del Estado tienen la obligación de cumplir de acuerdo a la construcción que la comunidad internacional ha hecho de nuestros deberes como Estado parte de esa comunidad internacional. Eso, gracias, Presidenta. Muchas gracias. Señor secretario, ¿hay alguna otra solicitud de la palabra? Sí, del diputado Diego Chalper. Ofrezco la palabra, diputado Diego Chalper. Sí, gracias, Presidenta. Bueno, saludar, por supuesto, a la subsecretaria Recabarren, a su asesora Bernardita, al subsecretario Pavés, que por Dios cómo nos cambia la vida, y saludar también a los colegas de nuestra comisión. Presidenta, a mí me gustaría partir por pedirle a la subsecretaria si nos puede hacer llevar una minuta respecto de su exposición, lo mismo a la invitada anterior, para poder revisar más en detalle los planteamientos, para poder masticarlos más. Yo quiero saber, corríjame, Presidenta, si hubiese algún tipo de informe en derecho que nos pueda hacer la biblioteca sobre legislación comparada en esta materia, porque yo entiendo que hay una dimensión que tiene que ver, y en eso la diputada Hertz tiene razón, que tiene que ver con materias de derecho internacional, pero también tenemos que ver cómo aterrizamos el derecho internacional o cómo lo han aterrizado otros países en esta materia, porque y ahí precisamente tenemos algunos matices de la doctrina jurídica sobre cuál es la manera en cómo el Estado chileno tiene que aterrizar el derecho internacional en estos asuntos. Entonces, me gustaría saber cómo lo han hecho otros países, si existe algún tipo de experiencia comparada. Después, Presidenta, sin ánimo de polemizar, a mí me gustaría que la subsecretaria Recabarren explique por qué desde el punto de vista del derecho civil, es decir, el aterrizaje al derecho civil de la cuestión que nos convoca, efectivamente estaríamos en presencia de un juicio de Hacienda, porque cuando se produce una demanda de un particular al Estado, se llama juicio de Hacienda. Esa es la nomenclatura que entendemos en materia de derecho procesal. Podrá alguien no gustarle, se fija, pero eso es. Entonces, yo quisiera saber por qué esto no se puede resolver con las normas generales hoy día contenidas en el Código de Procedimiento Civil, por qué sería necesario un procedimiento especial en esta materia, y básicamente cuáles serían las normas que en su juicio debiésemos adulterar del Código de Procedimiento Civil si es que fuera necesario hacerlo. Yo, por lo menos, abuelo pájaro, no he entrado al detalle, no veo esa necesidad. Y me sumo a la pregunta respecto del número de personas que están hoy día en prisión preventiva, porque hasta donde entiendo, la Corte Suprema lo que ha dicho es que son 26 personas, que distan mucho de los 800 que dijo la Presidenta del Senado en su minuto. Quizás tenía una vocación con las cifras en alguna dirección, pero de estos 26 a mí además se me informa que serían 17 con condenas anteriores, lo cual no habla de personas que están privadas de libertad por participar de algún tipo de movilización, sino que están privadas de libertad por básicamente tener que comparecer ante la justicia por condenas anteriores. Entonces, yo creo que es bien importante dilucidar la cifra, porque aquí se ha dicho mucho de que habrían presos políticos en Chile, y eso no es efectivo, al menos desde el punto de vista de lo que informa la Corte Suprema. Lo que hay son personas que están cumpliendo una medida cautelar básicamente por estar en situación de delincuencia común, no por algún otro tipo de consideración. Entonces, a mí me gustaría que usted, subsecretaria, con los antecedentes que maneja, nos pueda clarificar esa situación.
He dicho gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado. Señor secretario, ¿hay algún otro diputado solicitando la palabra? Diputado don Mario Venegas, señora presidenta. Ofrezco la palabra, diputado Mario Venegas. Gracias, presidenta. Saludarla a usted y por su intermedio a todos y cada uno de los colegas, así como a nuestros invitados, a la señora subsecretaria, al señor subsecretario, a la señora Peche, etcétera. Como ustedes saben, yo tengo menos expertise en materias de derecho, ¿no es cierto? De manera que mi acercamiento al proyecto va a ser en un punto que me parece bastante clave y práctico desde el punto de vista de la factibilidad de éxito que tiene este proyecto en su tramitación. Me explico. Estoy en todo de acuerdo a que todo aquel que ha sido, ¿no es cierto?, objeto de una violación en sus derechos de cualquier naturaleza, tiene derecho a justicia, verdad, reparación, ¿no es cierto?, y todos los demás estándares que el derecho internacional y los tratados vigentes establecen. Despejado eso, me pregunto lo siguiente. Tratándose de que una vía, no la exclusiva, tal como se señala por parte de la señora Peche, es la reparación económica. El tema de si este proyecto admite el tema de la admisibilidad, porque finalmente aquí hay un problema en que para que esto sea efectivo, tiene que ir acompañado de los recursos necesarios. Y de verdad que lo digo desde una perspectiva muy de interrogante, de pregunta, no de afirmación, no sé. En este caso, el hecho de que el Ejecutivo no se haga parte y que no haya una dimensión de lo que eventualmente pudiera costar al Estado en el evento que sea declarado culpable, las indemnizaciones, etcétera, etcétera, como ha acontecido en otras leyes anteriores que sí se han dictado, ¿no es cierto? La ley de presos políticos, tortura, la ley de exonerados políticos, fueron iniciativas que tuvieron la voluntad y el respaldo del gobierno por precisamente esto. Esa es ¿sabe por qué? Porque estoy un poquito cansado, presidenta, de que nosotros debatamos, empujemos proyectos de ley y finalmente los perdamos. Y perdemos precisamente por este tipo de cosas que después surgen en sala. Y me parece que es un tema, insisto, como no tengo expertise para discutir los temas de orden jurídico de fondo, me preocupa este aspecto de manera muy especial. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. ¿Alguna otra solicitud de la palabra, señor secretario? No, señora presidenta. Como bien señalaba el diputado Diego Scharper, también solicitarle a la señora subsecretaria, doña Lorena Recabarren, la exposición que ella hizo para que sea entregado al correo de la Secretaría, por favor, de la Comisión. Y ahora le doy la palabra, señora subsecretaria, para que pueda responder las preguntas. Muchas gracias, presidenta. Por supuesto, vamos a hacer llegar, como lo señalaba, la minuta que ha sido presentada y que además contiene aquellos otros pasajes de sentencia, etcétera, que no leí directamente. Cuente con ello. Respecto de las preguntas, hay algunas que yo quisiera especialmente del diputado Crispe y la diputada Hertz, en el sentido de la responsabilidad internacional del Estado, de la responsabilidad del Estado en realidad, en relación a las violaciones de derechos humanos. El Estado, ¿verdad? Y somos un Estado, un país, ¿verdad?, que forma parte del concierto internacional y regional de promoción y protección de los derechos humanos desde el año 90 con mucha intensidad, y por lo tanto conocemos bien esas responsabilidades y la responsabilidad del Estado cuando existe una violación de los derechos humanos
especialmente en un Estado democrático, ¿no? En un Estado de derecho, es dar acceso a la justicia, poder investigar y sancionar esas violaciones a los derechos humanos y repararlas. Esa responsabilidad, esa obligación es la que tiene el Estado frente a una violación de derechos humanos, sea 1, 50 o 100. En un Estado de derecho democrático, nuestra institucionalidad en materia de protección de derechos humanos ha sido una que hemos venido consiguiendo y fortaleciendo desde el retorno a la democracia, después de terminada la dictadura. Y en esa institucionalidad, el INDH, por ejemplo, como órgano autónomo de derechos humanos, tiene facultades y competencias que no tienen otros órganos u otras institucionalidades de derechos humanos. Por ejemplo, así como el Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene la facultad para presentar querellas en casos de desaparición forzada, de tortura, de trata de personas, la Subsecretaría de Derechos Humanos no tiene la facultad para presentar querellas en aquellos casos. La facultad de jurisdiccional, en el fondo, o de tramitación jurisdiccional que tiene la Subsecretaría de Derechos Humanos está remitida y limitada a la competencia que tiene a través de la Unidad Programa de Derechos Humanos, que ustedes saben bien, estaba en la Subsecretaría del Interior hasta el año 2017, cuando entra en ejercicio la Subsecretaría de Derechos Humanos y tiene que ver con las querellas por secuestro y homicidio en el caso de desapariciones forzadas y ejecuciones políticas. En ese sentido, voy a detenerme luego en eso, pero la institucionalidad de derechos humanos, de protección de derechos humanos, es una institucionalidad robusta que forma parte del Estado. Digamos, no entenderíamos que todos los organismos vinculados a los derechos humanos, ¿verdad?, tuvieran las mismas facultades. Por algo son órganos, en este caso autónomos, como el INDH o la Defensoría de la Niñez. En el mismo ejemplo, la Subsecretaría de la Niñez, por ejemplo, no tiene capacidad, facultades, competencias para querellarse, como sí tiene la Defensoría de la Niñez, porque entendemos que el Estado es un complemento, un conjunto de órganos que en sus distintos ámbitos se va dotando y fortaleciendo su institucionalidad, y no es la excepción, y no es distinto en el caso de la protección de los derechos humanos. Y esto se complementa, especialmente en un Estado democrático de derecho, con el sistema de justicia penal y el sistema de justicia civil, en particular el sistema de justicia penal, ¿no?, que hace posible, factible, desarrollar esta primera obligación que tiene el Estado respecto a la violación a los derechos humanos, que es investigar y sancionar cuando corresponde y por lo tanto reparar. Ahora bien, esa es la arista jurídica, ¿no? Esta es la arista judicial. Entonces, ante la pregunta específica del diputado Crispi, ¿cuántas querellas por parte del Estado? Bueno, yo considero que el Estado, del cual forma parte el Instituto Nacional de Derechos Humanos, del cual forma parte la Defensoría de la Niñez, tienen la cantidad de querellas que han presentado. El número exacto en este minuto, de no recordarlo, digamos, no lo recuerdo en este preciso instante. Perdón, por su intermedio, Presidenta, el diputado Crispi habló de cerca de 1.800 querellas. Yo creo que son un poco más, 1.000 más al menos, de querellas presentadas, incluyendo víctimas de trauma ocular, más a otras que pueda tener la Defensoría de la Niñez, y el Ejecutivo lo ha hecho a través del Consejo de Defensa del Estado, alrededor de tampoco tengo el dato exacto, pero lo puedo averiguar y enviar, Presidenta, a la Comisión. De 30 querellas se han presentado por parte del Consejo de Defensa del Estado en contra o por circunstancias de violación a los derechos humanos. Entonces, en ese sentido, yo quisiera recalcar eso, porque las obligaciones que tiene el Estado son del Estado. Y por lo tanto, el hecho de tener la institucionalidad que tenemos, tener el sistema de justicia penal que tenemos, proteger, resguardar, garantizar la autonomía con que los actores del sistema de justicia penal han operado desde octubre del 2019, es parte de esa responsabilidad del Estado. En particular respecto, yo decía, esto es parte de la línea judicial, ¿verdad?, que resulta cuando procede en la reparación. Y también entendemos que hay muchos casos, y lo señaló el mismo presidente de la República en diciembre del año 2019, y lo ha señalado el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Manuel Larraín, y lo he señalado yo también en cada una de las comisiones en las que hemos sido citados por distintas temáticas o proyectos de ley, que la justicia no siempre, ¿verdad?, los canales de la justicia, la institucionalidad de la justicia no siempre es lo rápido que uno quisiera,
¿verdad? Porque requiere de investigaciones, las investigaciones normalmente son complejas frente a esta naturaleza de caso, y se han demorado. Y conocemos y sabemos de las falencias y sabemos de las brechas que debemos ir superando, y de eso es consciente cada uno de los actores del sistema penal en Chile. Lo es la Defensoría Penal Pública, es consciente el Ministerio Público, es consciente el Poder Judicial. Y por lo tanto las reparaciones o el apoyo integral a las víctimas fue y ha sido hasta ahora una preocupación por parte del Ejecutivo, sin perjuicio de la línea de las responsabilidades penales, civiles, administrativas que correspondan. Y por eso yo creo que y es la manera de atender la reparación en paralelo a la vía judicial por parte de esa obligación que tiene el Estado, y que es, por ejemplo, y con una máxima delicadeza, porque así supone que sea, a las víctimas de trauma ocular. Y se volvió a discutir en la ley de presupuesto, y lo hemos discutido en reuniones al interior del Ejecutivo, y el ministro París creó el Departamento de Derechos Humanos dentro del Ministerio de Salud a nivel ministerial en agosto del año 2020, precisamente para poder coordinar de manera mucho más directa y mucho más precisa a los requerimientos de las víctimas, las necesidades de las personas con víctimas de trauma ocular y de lesiones graves con secuelas. Por otra parte, si bien, y eso está en el informe que nosotros dimos dando cuenta el 3 de septiembre respecto al estado de avance, las recomendaciones de los informes los informes de recomendaciones que hicieron los organismos internacionales y nacionales de derechos humanos, ¿verdad? En el marco de las movilizaciones sociales a finales del 2019 y a comienzos del 2020 por parte de la CIDH, está en esos informes, en estado de avance, otros programas como por ejemplo el Departamento de Derechos Humanos de las Corporaciones de Asistencia Judicial, el Programa de Apoyo a Víctimas del Ministerio del Interior y el Programa de Apoyo a Mujeres víctimas de violencia por parte del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que probablemente no han sido lo visibilizados, ni han sido aprovechados, ni han sido, más que aprovechados, quisiera decir como no hemos sido capaces tal vez de instalar, y de ahí la importancia de generar profundizar, ¿verdad?, las redes con organizaciones vinculadas a víctimas, en particular. ¿Hay alguna dificultad? Señor secretario. Parece que sí, tiene alguna suerte de intermitencia el internet de la subsecretaria, señora presidenta. Ya. Los otros miembros que están presentes en el Zoom están con el mismo problema. Parece que ahí está conectándose de nuevo. Perdón, sí, en algún minuto. Sí. ¿Desde qué? ¿Hasta dónde escuchó, presidenta? Vamos a corregir la palabra. O sea, estaba en la explicación casi al final. Cuando dije que no se ha aprovechado, sí, que no se ha aprovechado. Sí. Sí, y dije, voy a cambiar esa palabra, es decir, en el fondo el programa tal vez no ha sido capaz de llegar, ¿verdad?, a las personas, hombres y mujeres, que han denunciado ser víctimas de violencia institucional, digamos, en términos de género, de violencia sexual, ¿verdad?, por parte de gente del Estado, pero que está disponible, y de ahí yo señalaba la importancia y la responsabilidad que tenemos nosotros como Ejecutivo de poder tender puentes con organizaciones vinculadas a víctimas de esta clase de delitos para poder allegar estos programas que no solamente consideran la asistencia jurídica, sino que también y especialmente la asistencia psicológica y la de poder reincorporarse sanamente, ¿verdad?, a las trayectorias de vida que han sido violentamente afectadas, ¿no? Creo que algo así era lo que señalaba. Entonces, lo que quiero señalar es que al final estamos dotados de una institucionalidad que tiene cada órgano, cada institución, facultades y competencias que son distintas a las de, digamos, entre sí, ¿verdad?
Probablemente la más importante es y la más evidente es como las diferencias que tenemos entre el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Subsecretaría de Derechos Humanos en su rol con el énfasis proteccional en el Instituto Nacional de Derechos Humanos y con el énfasis promocional. Podríamos conversar, y también está en el informe de estado de avance, de la particular atención que hemos puesto en las formaciones, en las capacitaciones, en las mejoras en los protocolos de uso de la fuerza respecto de Carabineros de Chile, por ejemplo, ¿no? Durante todo este año, el rol coordinador que hemos tenido en relación a el seguimiento de las recomendaciones de los informes de los organismos internacionales y nacionales de derechos humanos, etcétera. Respecto de y eso creo que responde a la pregunta general, o incluye el tema del número de querella, incluye la forma en que el Estado se hace cargo, a la pregunta de cómo el Estado se hace cargo de esta obligación internacional que es nacional, que es una responsabilidad ante la violación de derechos humanos en un Estado democrático de derecho, y espero en eso haber podido, que me hayan escuchado sin esa interferencia o la intermitencia del Internet. En relación a, se comentaba respecto del número de víctimas por acciones del Estado, y también respecto de qué cifras manejamos en materia de prisión preventiva. Nosotros, de hecho, yo salí un poco antes, me tuve que salir de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, donde se está viendo un proyecto de ley que es el de indulto general para personas privadas de libertad, imputados y condenados en el marco de personas que están imputadas por delito, condenadas por delito en el marco del estallido social. Ustedes conocen ese proyecto de ley, y justamente en esa comisión, que empezó a las 3:30 de la tarde, se comentaban las distintas cifras que las distintas instituciones manejan, ¿no? Desde el Poder Judicial, que habla de 26 casos, como señalaba el diputado Chalper, que se mantienen en prisión preventiva, hasta, por ejemplo, las cifras que en su momento dio la Defensoría Penal Pública, a propósito, de hecho, se citaba un oficio solicitado por la diputada Carmen Hertz, o las cifras entregadas por el Ministerio Público, que han sido otorgadas durante la tramitación en las audiencias de ese proyecto de ley en la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Las cifras puntuales que nosotros manejamos como Ejecutivo, en realidad son cada una de ellas, ¿no? Más las que se puedan tener por efecto directo de pensar, decir, uno pudiera hacer alguna correlación de cuántas son las querellas presentadas por el Ministerio del Interior en relación a determinados delitos, porque sabemos que no existe el delito de... Acaban de decir que Unidad Constituyente no llegó a acuerdo entre ellos. Bueno, perdón. Buena información. Estamos ya a 1 minuto, señora subsecretaria. ¿Me queda 1 minuto? Estamos a 1 minuto del término. Bueno, en relación a eso quisiera decirle que en el fondo la información que se maneja depende de la metodología con que cada una de las instituciones y el tiempo en que cada una de las instituciones ha ido entregando esa información, porque evidentemente las personas en prisión preventiva, especialmente las personas en prisión preventiva sujetas a otras medidas cautelares, dado la opción, el derecho que tienen de ir revisando esas medidas cautelares, va cambiando el número durante el tiempo, y las cifras que se entregaron en noviembre son distintas a las de diciembre y son distintas a las de la semana pasada de la Corte Suprema, por ejemplo. También me preguntaban respecto de el tema del juicio de Hacienda. Aquí básicamente, y sí, también la podemos señalar en la minuta, Presidenta, si le parece, agregar un espacio sobre aquello, pero básicamente, de acuerdo al artículo 748 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que el fisco tiene interés y hay un procedimiento en tribunales de justicia, se genera el procedimiento de juicio de Hacienda. Como decía el diputado Chalper, por su intermedio, Presidenta, puede no gustarnos el nombre, digamos, pero es el procedimiento que remite, así como se remite al Código al 648, que es el juicio sumario, ¿verdad? Y el juicio sumario podría parecer un nombre que también extraño. Bueno, en realidad es el nombre de un procedimiento que se da cuando toma participación el Estado, donde está involucrada, ¿verdad?, esta responsabilidad
que en este caso es la responsabilidad civil. Por lo tanto, no es algo que, digamos, algo que está ahí en el Código de Procedimiento. Si quedaran más preguntas o comentarios, Presidenta, nosotros vamos a enviar la minuta y, por supuesto, disponible a seguir participando de estas sesiones de la Comisión. Me parece, señora subsecretaria, agradecerle la disposición y también la información y la respuesta, que lo más probable que se hicieron tal vez lo numérico que se requiere o los antecedentes que se requiere, lo más probable pudiera acompañarla dentro de la minuta. ¿Alguien está solicitando la palabra? No, Sí, muy breve. El diputado Crispi y la diputada Hertz quieren saber la pregunta. Ofrezco la palabra. Diputado Crispi. Yo y Carmen preguntamos al final cuál es la disposición del Ejecutivo respecto al proyecto de ley en particular, si lo van a indicar, si quieren tener una reunión para conversarlo, si están totalmente en desacuerdo y van a que son posiciones todas legítimas, pero es bueno, como el Ejecutivo tiene la iniciativa, saber, más allá del análisis, cuál es la disposición del Ejecutivo respecto al proyecto de ley. Yo quiero ser súper honesta, no tengo en este momento una respuesta para aquello, diputado Crispin y diputada Hertz, por su intermedio, Presidenta. Conversaba recién con el subsecretario y la intención es estudiar en detención. Sin embargo, la posición, creo, respecto de que la forma, creo que es importante recalcar eso, que la forma de responder a la obligación del Estado de investigar y sancionar y reparar cuando corresponde es a través de, o puede ser, a través de la institucionalidad que hoy día tenemos y las responsabilidades que se están persiguiendo y los programas que se están desarrollando en apoyo a la víctima. Diputada Hertz. Sí, por favor, Presidenta, que gracias. No sé si se podría prorrogar 5 minutos la sesión. Ya. Señor secretario, solicito solicitarle también a los demás diputados prorrogarla por unos 10 minutitos, si es que es posible. Presidenta, perdón, aprovecho, hice una pregunta y también pareciera que fue o muy estúpida porque nadie ha respondido el tema. Si nadie se opone, señores diputados, se prorroga 5 minutos la sesión. ¿Nadie se opone? ¿No hay oposición? 10 minutitos, porque no le han respondido al diputado Venegas. Gracias. No hay oposición, señor presidente. 10 minutos prorrogados. Diputada Hertz. Sí, gracias, Presidenta. Mire, en primer lugar, yo quería muy rápidamente aprovechar la presencia de la subsecretaria de Derechos Humanos, de la señora Lorena Recabarren, para solicitarle su buenos oficios en relación con una carta que la coordinadora de víctimas de trauma ocular le enviaron al director del Hospital Salvador, que es un establecimiento de salud pública, hacérsela llegar nosotros a ustedes, el presidente de la Comisión Chilena la dejó acá, y que tiene que ver con demandas que son bien urgentes y que es muy fácil de atender y que tiene que ver con el procedimiento de atención a las víctimas de trauma ocular. Yo le rogaría, subsecretaria, si tuvieran a bien leer la carta y poder hacer uso de los oficios, buenos oficios como Subsecretaría de Derechos Humanos frente al director del Hospital El Salvador. Y en segundo lugar, no para entrar en un debate, el juicio de Hacienda no es un tema que me guste o no me guste el nombre. El juicio de Hacienda es un procedimiento civil ordinario, o sea, ya lo sabemos, es muy largo, puede ser acortado, pero a menos que exista un procedimiento especial. Y ese como el procedimiento de cuentas y otros procedimientos laborales que no se llevan al Tribunal de Hacienda. Y este proyecto de ley fija el procedimiento del juicio sumario para la idea matriz que contiene. Eso, muchas gracias, Presidenta. Señora subsecretaria, para que pueda responder a la diputada Hertz y al diputado Venegas, por favor. Sí, gracias, Presidenta. Disculpe, diputado Venegas, no pensé que su pregunta era una pregunta dirigida a mí en particular. En realidad, quizás pensé que podría ser a la Secretaría de la Comisión. Respecto del financiamiento o de la admisibilidad del proyecto de ley en relación a su financiamiento,
aquí yo tengo dudas, porque, y aquí tal vez efectivamente la Secretaría pudiera ayudar, porque el financiamiento, en el fondo, estaría sujeto a las reparaciones que fijaran los tribunales de justicia. Y por lo tanto, yo ahí de verdad tengo dudas de si pudiera ser que haya otras causales de iniciativa exclusiva del presidente de la República, digamos. Por ejemplo, el funcionamiento de nuevas funciones para los tribunales de justicia, etcétera. Pero respecto del financiamiento en específico, no me había fijado. Yo en particular también podemos pedir aquí al Ejecutivo que haga un informe sobre la admisibilidad del proyecto, más bien en general, no solamente en relación a su financiamiento, y tal vez, por su intermedio, Presidenta, la Secretaría de esta comisión pudiera apoyarnos o apoyarnos mutuamente en este trabajo de determinar esa admisibilidad. Y relación a, por su intermedio, Presidenta, preguntarle a la diputada Hertz, esa carta es una carta de junio, ¿no? Del 2020. Me parece. Es que esa carta, si es así, esa carta ha sido comentada, conversada, fue expuesta a la directora subrogante en su minuto del hospital. Hoy día hay una nueva directora, fue conversada con la jefa del Departamento de Derechos Humanos, la doctora Nelly Alvarado, de Derechos Humanos del Ministerio de Salud. Es una carta que yo conozco, que hemos conversado con la coordinadora de víctimas de trauma ocular. Y por lo tanto, si fuera otra carta, encantada de poder hacerla llegar. Perdón, gracias, perdón, Presidenta, a través suyo. Es una carta del 6 de julio que se le dirigió al entonces director, al doctor Enrique Mullins Lagos. Sí. La carta. Ya. La tenemos y la hemos conversado por su intermedio, Presidenta, a la diputada Carmen Hertz. Pero podemos volver a, digamos, sí, no sé, podemos conversarlo, diputada. Y le cuento todo lo que hemos hecho. Bueno, gracias, secretario. Okay. Al diputado Venegas. Ya está la respuesta y parece que no era tan estúpida mi pregunta, porque en realidad no la han analizado y tampoco tiene una respuesta porque no tiene, claro, siempre ahí hay un tema, como yo dije, de viabilidad. Y a mí me parece que es importante despejarlo eso, y si lo tiene bien, Presidenta, le sugeriría que nuestro secretario de comisión debiera analizar el tema para tenerlo en cuenta a la hora de avanzar en el proyecto. De acuerdo, diputado Venegas. Bien, ahora sí, ya estamos en el tiempo. Le agradecemos a la señora subsecretaria, también a quien estuvo exponiendo antes, la señora presidenta del Colegio de Psicólogas y Psicólogos, señora Francisca Pérez, y a cada uno de los diputados y diputadas. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Gracias, señor secretario.